Noticia de último minuto que ha publicado el diario La República. Dice: el Tribunal Constitucional declaró la nulidad de todo el proceso penal seguido contra Ollanta Humala por el presunto delito de lavado de activos. Ollanta Humala entonces saldrá de prisión por esta decisión del Tribunal Constitucional que ha hecho suyo el habeas corpus a favor del expresidente. Es una noticia de hace solo minutos. Repito, Ollanta Humala saldrá de prisión por decisión del Tribunal Constitucional. En el programa de Beto Ortiz, el fallo del Tribunal Constitucional que favorece a Ollanta Humala es presentado como un giro que apuntaría a derrumbar años de investigación y decisiones judiciales, dejando abiertas serias interrogantes sobre la solidez de uno de los casos políticos más importantes del país. Más allá de la salida de prisión, el debate que se instala es si esta resolución podría debilitar la confianza ciudadana en la lucha contra la corrupción, o si, por el contrario, evidencia graves errores cometidos durante el proceso. ¿Quién deberá responder ahora por todo lo ocurrido? Vamos a empezar con el diputado de Juntos por el Perú, Julián Pérez Malqui, que ha sido detenido por haber agredido físicamente a una mujer. Este señor ya tenía antecedentes de haber atropellado a una niña y ya ha estado en prisión. Entonces, estamos ante un semejante ejemplar que ha salido de la cárcel para ser diputado de la República y en su día número 4 en el cargo agarra golpes a una mujer, entra con violencia a una casa, empuja a un adulto mayor, es decir, solamente 4 días. Es un buen indicio, un buen síntoma de lo que nos espera a los peruanos con estos individuos en el Congreso. ¡Qué barbaridad! ¡Qué vergüenza! Como un vulgar ampón enmarrocado, con la cara tapada, muerto de risa en la primera toma. No le parece una gracia, le parece gracioso, divertido nacer a la vida pública de esta manera, como un agresor de una mujer. Bueno, vamos a ver qué cosa tiene para decir la ministra de la Mujer, Mara Seminario. Esperemos que ya estén dando el tradicional soporte psicológico a la víctima, porque ahí se quedan. Todos los casos de agresión, incluso los más brutales, lo único que hace el Ministerio de la Mujer es darle soporte a la víctima. Y miren ustedes este sujeto. Una pared de policías. Ni Keiko Fujimori tenía más resguardo. Me gustaría saber quién ha sido el mando policial que ha ordenado que a este sinvergüenza se le haga un muro humano para que la prensa no llegue a verlo, cuando lo que necesitamos es todo lo contrario. Necesitamos verle la cara a este sinvergüenza para saber la catadura de sujetos que Juntos por el Perú ha puesto en el Congreso de la República. Y de verdad, no se puede creer, 4 días, o sea, no pudieron mantener las formas, la compostura, ni una semana, ¿no? Entonces ya los peruanos tenemos que prepararnos para lo que nos viene, porque no solamente él, sino que también Iber Maraví, el que fuera ministro de Trabajo de Pedro Castillo, también protagonizó una serie de desmanes en la Plaza San Martín. Pero eso lo vamos a ver luego de conocer o recordar, mejor dicho, este reportaje del programa Panorama de Panamericana Televisión, en el que se informa sobre el atropello que produjo este individuo. Yo tengo aquí la denuncia, que es del 9 de febrero del año 2024, donde sucedió en Pichari, en la Convención Cusco. Atropelló a una menor de edad y se fue preso por ello. Y sería bueno saber si este hecho luctuoso está en su declaración. Me gustaría saber si este congresista, Pérez Malqui, ha puesto en su hoja de vida que atropelló a una niña y que se fue a la cárcel. Porque este es el casting que hace la izquierda, ¿no? Esta es la selección de personalidades, de prohombres de la patria que Juntos por el Perú ponen en el Congreso. Sí, muy buenos para hacer el puñito y para gritar que mueran los corruptos, ¿no? Pero ahí está, enmarrocado, con la cara tapada de vergüenza si es que todavía le queda alguna. Hay momentos en los que un cargo público deja de representar autoridad y empieza a convertirse en el centro de una nueva polémica. Esta vez, la controversia gira alrededor de un exministro de Pedro Castillo, que hoy ocupa un escaño en el Senado y cuyo comportamiento ha desatado fuertes cuestionamientos. Para Beto Ortiz, lo ocurrido no solo refleja una actitud desafiante, sino que abre un debate mucho más profundo sobre los límites del poder y el ejemplo que deberían dar quienes representan al país. Escuchemos el análisis completo.
Iber Maraví, el exministro de Trabajo de Pedro Castillo, es ahora senador. Claro, si el otro pegador y atropellador puede ser diputado, obviamente Iber Maraví, que ya sabemos cuál es su prontuario, es senador de la República. ¿Para qué usa ahora su medalla de congresista? Él cree que esto es una especie de poder que le ha dado el pueblo para agredir policías. Porque miren ustedes cómo se mete a la fuerza a la Plaza San Martín, a pesar de que está prohibido, porque hay una orden a la policía de que no deje entrar por la razón que sea, pero él usa la medalla como si fuera una especie de esferas del dragón, ¿no? Como para lanzar rayos, para atacar a la policía, y no se da cuenta el ridículo que hace este sujeto que a su edad quiere parecer un agitador, un joven rebelde. Ya eres un abuelo, Maraví, compórtate de acuerdo a tu avanzada edad. De verdad, es ridículo este sujeto que se hizo famoso en Ayacucho, además de sus antecedentes y anticuchos, porque cantaba unas cancioncitas y la pegaba de rockero. Bueno, él cree que puede ser un barra brava, ¿no? Cree que puede salir a las calles a utilizar su medalla de senador como si fuera una licencia para matar, como si fuera una carta blanca para salir a hacer este tipo de espectáculos públicos. Una sola palabra fue suficiente para encender el debate político. Mientras muchos esperaban una respuesta firme sobre la continuidad del comandante general de la policía, Keiko Fujimori optó por decir que su permanencia deberá ser evaluada. Para Beto Ortiz, esa declaración no sería un simple comentario, sino una señal que abre nuevas interrogantes sobre el rumbo que podría tomar el Ministerio del Interior y el verdadero respaldo a una de las instituciones más importantes del país. Escuchemos el análisis y saque usted sus propias conclusiones. La presidenta Keiko Fujimori ha asegurado que el ministro del Interior deberá evaluar, esa es la palabra que usó, evaluar la permanencia del general Arriola en la Comandancia General de la Policía. Escuchemos. No voy a entrar en las críticas que son naturales cuando hay el anuncio de un nuevo gabinete, eso yo lo entiendo, tenemos que ser tolerantes, vivimos en una democracia y cada uno de los ministros irá demostrando con sus acciones lo competente que son para sus sectores. Sé que han habido algunas especulaciones, quiero aprovechar este momento también para señalar lo que dije hace 10 días atrás. No va a haber recorte de los feriados ni tampoco aumento. Ningún recorte de ningún derecho laboral, como lo he señalado en el mensaje a la Nación. Respecto a la permanencia del general Óscar Arriola como comandante general de la policía, ¿usted nos podría confirmar si es que él va a permanecer en este cargo? Eso es algo que tiene que tomar la decisión el ministro del Interior. Yo prefiero esperar un par de días antes que el ministro del Interior pues me dé su opinión al respecto. Y hoy enfrentamos un nuevo reto, que es enfrentar la criminalidad, el narcotráfico, la minería ilegal. Entonces, esas decisiones de cambios, los nuevos ministros están evaluando y están en todo el derecho de proponer a su personal de confianza. Keiko Fujimori acudió a la tumba de su padre, acompañada por el expresidente del Ecuador, Yamil Mahuad, a quien ella ha saludado como un antiguo amigo, y de hecho todos los peruanos recordamos que Mahuad fue uno de los artífices de la firma definitiva de la paz con el Ecuador, que era una herida abierta que había dividido a nuestros pueblos durante muchos años. Mahuad la acompañó a visitar la tumba de Alberto Fujimori. Veremos más adelante que Pedro Cateriano ha dicho que está bien que Keiko Fujimori no mencione a su padre. Tenemos ese video, porque me ha parecido sumamente llamativo que Cateriano pretenda que Keiko no mencione a su padre. No entiendo por qué. Sí, en gran parte está ahí gracias a todo lo que hizo su padre. Bueno y malo, todo el paquete. Entonces, la soberbia de Cateriano, que como sabemos es el papá putativo del ministro Belaúnde Llosa, de decirle a la presidenta de la República que no mencione a su padre. Qué sensato no mencionar a su padre. ¿Por qué? ¿Por qué tendría que avergonzarse? A ver, quiero tratar de entender, ayúdenme ustedes. Yo creo que uno debe honrar a los padres independientemente de sus defectos, de sus errores.
Un padre es un padre vivo o muerto y hay que honrarlo siempre. Y que el señor Cateriano se tome la libertad de decirle a la presidenta que está muy bien que no lo haya mencionado, ¿no? Y ojalá no lo mencionen nunca. ¿Por qué? Me parece de verdad absolutamente fuera de lugar y propio de una mentalidad fanática. Ya supéralo, Cateriano. Ya superaste tu obsesión de Alan García, ya está muerto y ahora tu nueva obsesión es Alberto Fujimori. Supéralo. Estas personas que solamente existen en oposición a otras, ¿no? Pedro Cateriano, Popio Olivera, solamente existen en función de aquellos que lograron llegar más arriba, ¿no? Como especie de Salieris de Mozart. Y entonces Cateriano es un Salieri de Alan García y ahora es un Salieri también de Fujimori. O sea, él necesita oponerse a alguien, tirarle piedras a alguien, colgarse del saco de alguien, aunque esté muerto. Ya para, Cateriano, por el amor de Dios, sánate. ¿Ah? Vete a una terapia de sanación, a Pachacamac, a meditar, que te hagan unas constelaciones familiares. Por favor, ya basta. Toda la vida renegando y maldiciendo a Alan García y a Fujimori, ya nos cansamos, de verdad. Ya está bien viejo, en serio. ¿A ti te gustaría que tu hijo Rafael Belaúnde Llosa te niegue? ¿No es cierto que no? Él debe estar muy orgulloso de que tú seas su papá. Entonces, no le pidas a Keiko que niegue a su papá. Todos estamos orgullosos de nuestros papás, sean quien sean. Los padres, y hasta la Biblia lo dice, hay que honrarlos siempre. Es elemental, no hay que ser de izquierda ni de derecha para saberlo. Un nuevo nombramiento ministerial ya empezó a generar controversia, incluso antes de asumir plenamente sus funciones. Esta vez, el foco no está únicamente en el cargo, sino en el pasado político del nuevo ministro y en las etiquetas que vuelven a perseguirlo. Beto Ortiz decide ponerlo contra las cuerdas con una pregunta que muchos evitaban hacer y que podría revelar mucho más que una simple diferencia de opiniones. La respuesta no solo sorprende, sino que reabre un debate que parecía estar cerrado. Escuchemos el intercambio completo. Y ahora damos la bienvenida a Juan Cheput, flamante ministro de Trabajo. ¿Cómo estás, Juan? Felicidades por este nuevo reto. Muchas gracias, Beto. Un placer estar acá. Siempre has venido por aquí y ahora, pues, ¿hay que decirte ministro o te podemos seguir tuteando? Por si acaso, no ha cambiado nada para mí. Nada ha cambiado. Sigo siendo Juan, ya he sido ministro otras veces y obviamente... Has sido ministro 2 veces antes. 2 veces antes. Una más larga que la otra, ¿no? Digamos, con Toledo... Es casi un año, ya, luego 5 días. Merino fueron 5 días. Y ahora espero que dure mucho más, pues, ¿no? Claro, lo suficiente como para poder hacer los cambios que pretende hacer la presidenta, ¿no? Que yo creo que son importantísimos. ¿Te molesta que en algunos medios te pongan en el mismo paquete que los ministros así llamados caviares, es decir, Bengolea y Belaúnde? Mira, yo con ambos tengo amistad, pero en lo que se refiere a la tipología, ¿no?, de caviar, creo que están completamente desinformados, equivocados y por tanto no les hago... ¿No eres caviar o eres un ex caviar? Bueno, yo diría que tuve un paso cercano, aunque sin trabajar en el Estado. Tuviste una etapa. Una etapa cuando estuve en el Foro Democrático, pero lo que salvaba eso, creo yo, era que era multipartidario, ¿no? Habían gente de todas las tendencias, había gente del APRA, del PPC, de Acción Popular. Pero digamos que haber sido ministro de Toledo podría convertirte en caviar. Creo que no. ¿Por qué? Porque casualmente fueron los caviares los que empezaron a sabotear a Alejandro Toledo. Una vez que salieron de un conjunto de ministerios, de manera inmediata, se pusieron en contra de Alejandro, a tal punto que en esa época me criticaron porque yo dije que el lema de ellos era: si no hay contrato, te ataco, ¿no? Es decir, una vez que están contratados no existe ningún tipo de problema en el gobierno, pero una vez que salen, empezaban a atacar furibundamente. Entonces yo desde esa época ya era totalmente antagónico con ellos, ¿no? Tú has dicho que es una muestra de espíritu democrático el hecho que una presidenta tenga la capacidad de convocar a quien antes fue su adversario. Pero esto tiene límites, ¿no? Digamos, claro. No puedes trabajar con tu enemigo tampoco. Así es, pero yo creo que en el caso específico de Keiko, ella está buscando de repente algún tipo de eficiencia, ¿no?, en algunas personas, pero en lo que he señalado de que es un atributo político, me remonto a lo que es la vida política en nuestro país, ¿no? He señalado el ejemplo de Pedro Beltrán Espantoso, furibundo antagonista del presidente Manuel Prado y que terminó siendo primero ministro de Economía y luego premier, presidente del Consejo de Ministros. El mismo caso de Alejandro Toledo, que convoca a Fernando Olivera, que inclusive lo correteaba para cortarle el pelo, para buscar una prueba que lo complicara con asuntos tóxicos. Alan García, ¿no?, el político por antonomasia de este siglo, ¿no?, y que
convocó a gente como Rafael Rey, a Lourdes Flores, a Antero Flores, A Francis Allison. pero A los tres Yehude primeros... Simón, no te olvides. Claro, pero en el caso de los tres primeros fueron miembros de una comisión bicameral que lo investigó en el Senado y en diputados entre los años 90 y 92 y luego fueron hasta aliados. Y eso me parece a mí un atributo político. Inclusive en una oportunidad yo le preguntaba a Carlos Ferrero por esos años cómo es posible que Alejandro Toledo llame a Fernando Olivera, y Carlos Ferrero, con la sabiduría política que tenía, me decía: mira, Juan, por algo ha llegado a ser presidente del Perú. O sea, si tú no tienes esa capacidad de renunciar y convocar a aquellas personas que tú crees que te pueden servir por sus cualidades, pues simplemente va a ser muy difícil que puedan manejar el Estado. Pero otra cosa en lo cual sí estoy de acuerdo contigo es lo que podría ser convocar a quienes ya han pasado de ser rivales políticos a enemigos políticos. ¿Y estás de acuerdo conmigo en lo que dije hace un rato de Pedro Cateriana? Porque te vi a sentir con la cabeza. Lo que pasa es que yo no estoy de acuerdo con algunas posiciones de él, ¿no? Por ejemplo, que nosotros nos tenemos que convertir en una suerte de guardianes de Keiko Fujimori. Si yo de verdad estoy con Keiko, en primer lugar es porque tú lo sabes, yo la conozco hace años. Tengo simpatía por ella y yo podría decir que es mi amiga. Y te han sacado todas tus declaraciones adversas, ¿no? Claro. Como es tradición. Como es tradición. ¿Y por qué? Porque simplemente uno evoluciona, uno va conociendo a las personas. Mira, yo algún día te voy a contar en privado, porque todavía no quiero hacerlo público, cómo llegué a conocer al presidente García, de quien yo era muy adversario en los años 2006. Pero también alumno, ¿no? No llegué a ser ¿No alumno llegaste a estar de en la escuela de gobierno? No. Ah, pensé yo no que sí. estudiaba en la escuela de gobierno. Pensé que sí. No. Ahora trabajo en la escuela de gobierno bajo la dirección de Lucho Carranza. Yo trabajo hace como 3 o 4 años. Pero cuando yo era un crítico de Alan, y duro crítico, bueno, él me convocó y después te lo comentaré a sola, pero a partir de ese momento empecé a conocer al personaje y desarrollamos fui creciendo una amistad silente, a tal punto de que a mí me afectó mucho, porque yo estaba al aire en el programa Milagro Leiva en ATV cuando sucedió el trágico evento. Y ya habíamos desarrollado, ¿en base a qué? A conocernos. Y lo mismo sucedió con Keiko. Yo he conocido a Keiko y me he dado cuenta de un primer instante de los deseos de reconciliación que hay. Aún más, yo conté acá en tu programa que ella fue la que me dijo: Juan, visita a don Alejandro, ¿no? Para visitarlo en la cárcel. Entonces, ella ha desarrollado una serie de cualidades, no solamente políticas, sino personales, que yo creo que la van a convertir en una buena presidenta del país. Y esa posición de hacer un mix en estos momentos, pues simplemente creo de que es fundamental. Y mira qué gran mérito hay en lo que está pasando en esos días con algunas discusiones que hay. Hemos visto el drama, lo que está sucediendo en la Cámara de Diputados en esos momentos. Pero gracias a que se ha filtrado un documento, que ya se averiguará quién lo hizo, que es un completo borrador, en estos momentos podemos estar hablando de reformas. Se han colocado una serie de temas importantes sobre el debate público que en otros momentos no ha habido en el Perú, por lo menos hace 20 años. Se está hablando de reformas en el ámbito laboral, tributario, del Estado, de seguridad, ¿no? De volver a ocupar un lugar protagónico en la internacionalización del país. Es decir, se han colocado grandes temas en el debate. Ha sido una especie de propaganda de lo que se quiere hacer para cambiar al Perú, que yo creo que si vemos ese lado positivo de las cosas, es ampliamente meritorio para la presidenta. Lo que está ocurriendo en el sector salud podría ir mucho más allá de una simple reforma administrativa. Según el análisis que presenta Beto Ortiz, detrás de las protestas y de la resistencia a los cambios, existiría un problema mucho más profundo. Un sistema que habría permitido durante años presuntas compras con sobreprecios y una escasez de medicamentos que muchos consideran inexplicable. Si estas denuncias son ciertas, las consecuencias serían enormes. Escuchemos el argumento completo y saquemos nuestras propias conclusiones. Vas a tener, dentro de los muchos desafíos que te esperan, una tarea gigante. Fumigar es salud. ¿Qué vas a hacer? Mira, en ese tema nosotros tenemos que empezar por separar lo que significa una lamentable corrupción, penosa corrupción, que es hasta cruel con los pacientes, de los excelentes médicos, enfermeras, personal técnico y trabajadores y empleados civiles del sector de salud, que hoy he recibido WhatsApps, correos electrónicos felicitando al gobierno porque quieren hacer grandes cambios en salud. Personal médico. Yo sé que hay ahí por ahí alguna minoría audaz que quiere salir a las calles a protestar. Bueno, los que salgan a protestar
por querer fumigar, como acertadamente has dicho tú, de salud, se van a poner del lado de los corruptos. Hoy en día se está comprando medicina a 3, 4 veces su valor. Se está comprando debajo de la norma, en lo que se refiere a debajo de 8 unidades impositivas tributarias, tú puedes elegir a dedo. Y con eso están condenando. Y se está, perdóname la interrupción, generando escaseces artificiales de medicamentos para el VIH, de insulina, ¿no? Para que unos pocos se enriquezcan, ¿no? con la corrupción. Y las dejan vencer. Las dejan vencer y encima pagan el mantenimiento de lo vencido, como dijo la presidenta. Refrigeran lo que ya no sirve. Lo que ya no sirve para poder seguir robando. Para seguir robando, o sea, y eso es también en el sector salud. O sea, no solamente en salud, la salud se ha convertido en un negocio perverso, cruel, que mata gente. Yo he hablado con personas, en este caso hay que reconocer que son personas del MINSA, pero me han dicho que también sucede en salud, que están recibiendo medicinas de la India, que no sirven para nada, y antes recibían medicinas de laboratorios peruanos, que eran eficaces y ahora se las han cambiado por medicinas indias y que están generando pues que la gente muera. Entonces, cuando hablamos de muertes, estamos hablando de una situación peor que la de la pandemia con Martín Vizcarra. Ahora está muriendo gente porque le dan malas medicinas, o porque no hay, o porque no se operan a tiempo, o porque no encuentran una cita y quieren que no cambien las cosas. Y hay algunos sindicatos que dicen que no cambie nada en salud. Mira, creo que se han equivocado de persona conmigo. Yo creo firmemente en que con el apoyo político de la presidenta, porque ella es la que está impulsando estos cambios, en el salud y en el MINSA va a haber las correcciones que se necesitan. ¿Por qué? Porque el Estado tiene que estar al servicio de la gente. Y si creen que uno se va a morir de miedo porque van a salir a marchar a las calles 5 gatos, ¿no? O 100 o 2000, no. Primero están los 34 millones de peruanos que hoy día están sufriendo las consecuencias de una pésima gestión en salud. ¿Un ministro debe pertenecer obligatoriamente al sector que dirige o lo realmente importante es su capacidad para gestionar? Esa es la pregunta que vuelve a dividir opiniones tras las recientes designaciones del nuevo gabinete. Mientras algunos cuestionan que determinados ministros no provengan de la profesión vinculada a sus carteras, Beto Ortiz plantea un debate que desafía esa idea y pone sobre la mesa ejemplos que podrían cambiar por completo la forma de mirar este tema. Escuchemos su análisis y saque usted sus propias conclusiones. En este programa hemos criticado a algunas designaciones porque opinamos que no son personas que tengan experiencia en el rubro. Ejemplo, Alberto Bengolea. Pero no me quiero referir a él, sino, por ejemplo, a Luis Dyer, a quien se ha criticado porque es ministro de Salud y no es médico. Entonces quería preguntarte hasta qué punto un ministro de Salud tiene que ser médico, un ministro de Agricultura tiene que pertenecer al sector o no. ¿Qué piensas tú? Mira, a mí me criticaron en una oportunidad por no ser abogado. Yo digo, ¿por qué tengo que ser abogado para ser ministro de Trabajo? En el año 2003, 2004 y entre el año 2003 y el 2005 se generaron las condiciones para que hoy tengamos planilla electrónica, para que hoy se pueda medir la informalidad y no se ha hecho mayor esfuerzo en estos últimos 21 años. Entonces, en el ámbito de salud igual, ha habido muy buenos ministros de salud que no han sido médicos, ¿no? Tenemos el caso de Marino Costa, en el caso de salud tenemos a César Barrios, a la misma Fiorella Molinelli, y sin embargo, si analizamos el papel que han tenido algunos médicos, ha sido nefasto. Como también ha habido médicos muy buenos como Luis Solari, que creó el sistema integral de salud que hoy es básico para la salud pública, eso lo hizo Lucho Solari. Pero por otro lado también ha habido médicos negativos, ha habido buenos ministros de salud médicos como Abel Salinas. La Agüita Racimada, ¿no? Y todos los claro, de Castilla. Pero hay de los otros. Entonces yo creo que en el caso, lo que se está buscando con Luis Dyer es que él, con la capacidad gerencial y logística que tiene, se reúna de gente que conozca del core, ¿no? De los procesos críticos del Ministerio de Salud y genere lo que está buscando la presidenta, un buen servicio a la ciudadanía. O sea, hacia adentro gerenciar bien para que eso se traduzca en un servicio adecuado a los ciudadanos, ¿no? Se ha hablado mucho del tema del sueldo mínimo porque era la izquierda la que ofrecía en la campaña subir el sueldo mínimo a 1.500 y ahora es esa misma izquierda la que critica, que se quiera subir a 1.300. ¿Cuál es el real efecto, Juan, tú que eres ministro y lo has sido en el sector? El real efecto de subir el sueldo mínimo en ese porcentaje. Mira, en estos momentos en términos reales ya hay muchas micro y pequeñas empresas que pagan por encima del sueldo mínimo y cada vez que se han generado momentos de productividad y competitividad y que crezca la economía, las empresas sin necesidad de que intervenga el gobierno aumentan el sueldo. En estos momentos hay una diferencia entre el sueldo mínimo
y la capacidad adquisitiva. Si se cumple lo planteado por la presidenta, que lo vamos a hacer, y ya estamos en conversaciones con Elmer Cuba, que es un notable economista y ministro de Economía, para que el aumento sea consecuencia de una adecuada productividad y sobre todo no se va a pasar sobre los empresarios. Yo tengo un día en el ministerio, pero ya vamos a convocar al Consejo Nacional del Trabajo, que para nuestra audiencia, los que nos están viendo, significa que van a estar representados los empleadores, los trabajadores y el gobierno para ver los instrumentos adecuados para subir. ¿Qué va a significar eso? Una mayor capacidad de consumo, por lo tanto una mayor renta, una mayor tributación, y como consecuencia de todo ello se va a dinamizar aún más la economía y se van a beneficiar todos. Lo que estamos buscando es un ganar-ganar, y no sobre la base de aumentar a 1.500 soles simplemente porque queremos hacerlo, como era el caso de la izquierda cuando esto lo defendía Pedro Franque, sino inyectar también un bono por única vez a las micro y pequeñas empresas para que sirva de gatillador, para que mejoren en su productividad, y luego esa productividad, al convertirse en sostenible como consecuencia del crecimiento del mercado, no le genere mayores gastos al formalizar a sus trabajadores.